7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola, bienvenidos una semana más a este programa de actualidad de Areópago Protestante, que en esta ocasión contamos con Joel Foster, director de Evangelical Focus, y con Daniel Ofkan, director de Protestante Digital. Bienvenidos ambos. Hola, muy buenas. Aquí estamos. Gracias, con Pedro. ganas de comentar. Bueno, y en este caso la actualidad no ha podido evitar contagiarse también del virus del COVID-19 o de la COVID-19. Y porque tristemente pues no acaba de extinguirse, ¿no? Y no solo se extingue, sino que cobra nueva fuerza, como es el caso de India. Y ahí hay un reportaje que además en Evangelical habéis contactado con líderes allí cristianos y que nos informa muy de cerca de lo que está ocurriendo allí en aquel país enorme, porque lo vemos en el mapa y parece que es un país y realmente es casi un continente. Sí, así es, Pedro. India es un país que, de hecho, en población está acercándose a China. Mientras China se estanca, India es un país que crece en su población cada vez más, 1.300 millones aproximadamente, y ahí es el epicentro ahora mismo del coronavirus en el mundo. La situación es dramática, es un caos muy grande, como seguramente muchos de los espectadores habrán visto en televisión y en otros medios de comunicación. A fecha de martes se volvía a batir el récord tanto de contagios como de muertos, con más de 3.200 muertos en un solo día, y la expectativa es que va a ir a más, se van a ir multiplicando. Se han superado los 200.000 muertos en el país y 300.000 se va a llegar a este ritmo pronto, quizá en 2 semanas o así, convirtiéndose en una situación muy complicada. Los hospitales públicos están literalmente ahogados, dicen desde allí, en el sentido de que no hay medicinas, no hay oxígeno, no hay camas de UCI. Los cuerpos de los muertos se acumulan en las morgues. Las autoridades, el gobierno ha autorizado que se hagan cremaciones en plazas, en calles, en sitios públicos. Hemos visto esas imágenes de esas hogueras, ¿no?, de muchas personas, muchos cuerpos pues siendo quemados de esta forma. Y las capas más pobres de la sociedad, y conocemos un poco, ¿no?, nos suena de India, las diferentes castas, pues las capas más pobres realmente están pues sin recursos y sin acceso a un mercado negro de oxígeno y de medicamentos en el que se han disparado los precios, se han multiplicado por 10, porque realmente el propio sistema público no puede proveer de todo lo que se necesita. Las causas de esta situación pues sorprenden, porque a finales de marzo el gobierno de India decía que se estaba extinguiendo el coronavirus, que estaba controlado y que estaban en la etapa final. Y lo que ha sucedido en las últimas 3-4 semanas, desde principios de abril, es que ha habido festivales religiosos hinduistas de la religión tradicional del país, en los que se han aglomerado grandes multitudes de personas. Además, ha habido elecciones en 5 estados del país, y todo esto ha hecho que se hayan disparado los casos, y además se añade esta nueva variante del virus. Y además, aunque se dijera que se estaba controlando, realmente la forma de vida allí en India, en muchos lugares es de hacinamiento, ¿no?, prácticamente. O sea que es fácil entender la facilidad de contagio que puede tener el coronavirus en estas circunstancias. Las imágenes son dantescas realmente, ¿no?, porque hay gente muriendo en la puerta de los hospitales, los cadáveres, en fin, es terrible. Como decía antes, has contactado con líderes cristianos allí, ¿no?, ¿qué es lo que ellos nos transmiten? Sí, en Protestante Digital, si leéis el reportaje, también en Evangelical Focus, tenemos los testimonios de 2 pastores. Uno de ellos es el responsable de las iglesias, que en España serían la denominación FIEIDE, de iglesias independientes, de allí. Stephen David, él ha enviado una carta que ha llegado a España y a otros sitios, y él dice, pues explica la situación de las iglesias. Él explica cómo ha enterrado y ha estado haciendo ceremonias por personas que han muerto en las últimas semanas, que él mismo había encomendado al ministerio, ¿no?, pastores, líderes de jóvenes, miembros de iglesias. Habla de que hay esposas, viudas, huérfanos, hijos
que están preguntándose cómo seguir adelante en esta situación, necesidad económica muy grande. Y también habla de la necesidad de encontrar nuevos responsables para las iglesias que se van quedando sin líderes en algunos casos, ¿no? Es una carta muy dura, muy emocional y en la que él pues, expresa un poco desde su corazón, dice que no les quedan ni lágrimas para llorar y que realmente están rotos por dentro. Y después tenemos un testimonio que nos ha enviado Finney Philip. Él es de la ciudad de Udaipur, en el noroeste, en el Rajasthan. Él es director de un seminario bíblico pentecostal y además forma parte del liderazgo de una denominación pentecostal muy grande allí, sobre todo en zonas rurales. Y él nos explicaba algo muy parecido. Él nos decía, cito a lo que él decía, por lo menos 11 de nuestros líderes clave en iglesias de nuestra federación pentecostal han muerto, incluidos 2 personas, 2 esposas de pastores, otros miembros de las iglesias. En su propia iglesia él explica cómo ha acompañado a una persona que estaba muy grave a buscar un hospital. Después de esperar horas delante de un hospital, les dijeron finalmente que no había una cama, fueron a otro que tampoco no había y en el tercer hospital donde pudieron acogerle a esta persona era demasiado tarde y a las horas después murió. Es una situación pues dantesca, como decías, ¿no? Que nos cuesta de imaginar aquí en Europa. Y recuerdo cuando hablábamos aquí en Areópago Protestante, cuando empezaba el virus hace un año, ¿os acordáis que hablábamos de que China, Italia, Europa, pero decíamos, pero ¿qué pasará cuando llegue a otros continentes y el impacto que tendrá en zonas con muchas menos infraestructuras y mucha más pobreza? Y realmente es lo que estamos viendo ahora en India. La verdad es que te conmueve y a la vez es como que te deja inerme de qué poder hacer, ¿no? O sea, por supuesto orar, pero incluso decir que mandar recursos, no hay forma de solventar, ¿no? Una situación tan enorme de necesidad que se crea a todos los niveles, ¿no? Humanitario, de recursos sanitarios, es tremendo, es tremendo. Hay muchos, habréis visto muchos países que están enviando ayuda humanitaria, ONGs también, pero también entiendo que habrá ministerios y iglesias y quizá una forma es preguntar a la denominación a la que pertenezcamos cada uno de nosotros en España, ¿no? Si tienen vínculos con denominaciones en India o con la Alianza Evangélica de India, que también sabemos que existe y quizá canalizar por ahí. Una de las cosas que ellos decían es que los cristianos ahí en el país lo que están haciendo es pues lo que pueden, pero con los recursos económicos. Por ejemplo, nos comentaba Finney Philip que están comprando cilindros de oxígeno para ofrecerlos a familias que lo necesitan y que no lo pueden pagar. Algunas iglesias están abriendo bancos de alimentos y después se está haciendo lógicamente apoyo espiritual a las familias y también pagar entierros dignos para familias que no lo pueden pagar, ¿no? Por lo menos acompañarles en ese duelo, incluso cuando las personas ya han fallecido. Sí, recordar que todavía también en Latinoamérica hay focos muy grandes, ¿no? Justo ayer hablaba con un pastor argentino y decían que en esta nueva ola que está allí sacudiendo el país, que también han muerto muchos pastores y incluso pastores jóvenes de un día para otro y ellos decían que pensaban que va a ayudar la vacuna que ya está empezando allí a expandirse, pero en India me temo que allí van a tardar mucho más tiempo en poder disponer de la vacuna y más todavía en aplicarla. Disponen de la vacuna, de hecho India es uno de los países que produce más vacunas, lo que pasa que pues, tienen compromisos de exportación, ¿no? De que se producen allí, pero después tienen que llegar a otros países. Justo hace poco la BBC informaba de que se ha abierto ahora la vacunación en India a todos los mayores de 18 años, antes era más escalonada como en España, ¿no? Que por grupos y tal. Pero realmente la vacunación en India solo ha llegado hasta el momento hasta el 1,5% de la población. O sea, queda muchísimo, bueno, la gran mayoría de personas que no están vacunadas. Y en esa situación en la que los hospitales colapsan va a ser muy difícil que la vacunación tenga un ritmo bueno, ¿no? Para llegar a la población. Otro hecho que además nos hace ver el mundo global en el que vivimos y la importancia de que lo que ocurre, que una mariposa aletea en Japón y hay un terremoto en el otro lado del mundo, ¿no? Pues que ahora mismo el hecho que haya tantos contagios favorece que haya mutaciones y la mutación del virus en la India, o que son varias mutaciones además, 2 o 3,
le hacen, parece, porque ahora como esto se va radiando minuto a minuto, a veces las cosas no se sabe muy bien en qué punto están, pero parece que es más contagioso y con mayor letalidad, y ya hay casos aquí en Europa, con lo cual lo que está pasando en India, que ahora mismo nos parece tan terrible pero tan lejano, pues se ha acercado, creo que hay un caso en Francia y otro en Alemania en estos momentos que yo tenga conocimiento, con lo cual puede, Creo, y sí, además creo que que hay 6 en Portugal también, y en o Portugal, eso han dicho en las noticias de este mediodía, sí, sí. y que hay dudas de que la vacuna sea tan efectiva como en el caso, por ejemplo, de la variante inglesa, con lo cual estamos en una situación que ha desbordado todas las previsiones, la pandemia sin duda, ¿no? Y bueno, y que abre también nuevas cuestiones incluso éticas, ¿no? En cuanto, y sociales, como es el tema del pasaporte COVID, ¿no? O el pasaporte verde, de eso ha empezado a tener fuerza este debate en Dinamarca, y esto también nos ha informado Evangelical Focus y Protestante Digital. ¿En qué situación está este conflicto con el pasaporte COVID? Pues sí, en Dinamarca se acaba de aprobar una especie de pasaporte COVID que va a estar, se va a ofrecer a la población hasta que a todos se les haya ofrecido una vacuna. Esto se produce en uno de los países que menos efecto ha tenido, menos problemas ha tenido con el virus hasta ahora. Digamos que es de los países europeos donde menos se ha extendido el virus y también donde las restricciones han sido en ese sentido pues más coordinadas y más leves, no ha tenido que tener restricciones tan fuertes, con lo cual la propuesta de esta medida pues no ha despertado demasiados problemas. De hecho, la mayoría de las personas se han mostrado a favor. Al parecer se trata de un certificado digital en una aplicación móvil que está vinculado al Sistema Nacional de Salud y confirma que la persona ha sido vacunada contra la COVID o que ha dado negativo en las últimas 72 horas o que se ha infectado en algún momento de los 3 meses anteriores, por lo tanto ha producido anticuerpos. La primera ministra dice que con esta medida pues, se pretende ayudar a que la economía se reactive de forma que cada vez haya más personas que de alguna manera puedan ir haciendo una vida normal o una vida como la que antes decíamos normal y así poder acceder pues, a los diferentes establecimientos, diferentes espacios cerrados que son los que hasta ahora pues, donde más están estableciendo restricciones para lo que podríamos decir el uso normal de todo lo que tiene que ver con la vida social. Es un tema que ahora está en Dinamarca, pero también en Reino Unido y también en otros países, por lo tanto, estamos seguros de que va a traer bastante debate y bastante conversación en las próximas semanas. Si es correcto que las autoridades aprueben algún tipo de pasaporte, de vacunación, incluso para moverse dentro del mismo país. Sí, esto crea toda una serie de debates en torno a cómo se aplica, sobre todo, ¿no? Porque pues, tiene la lógica de que es identificar a aquellas personas que tienen menos riesgo de contagiar a otros de coronavirus y de expandir la pandemia, pero por otro lado tiene el problema de que puede estigmatizar o crear, hablando de la India, pues dos castas diferentes, incluso a la hora de un empleo, ¿no? De a quién coges o no coges, en función de si estás vacunado o no, y realmente es una situación un poco límite, ¿no? Sí, aquí estamos entrando en un debate que tiene que ver mucho con la libertad y con la seguridad también. Un poco siempre nos vemos entre estas dos vertientes de la realidad, es decir, por una parte queremos tener libertad, pero por otra parte queremos tener seguridad. Y el Estado, los gobiernos tienen que estar gestionando estos dos conceptos que a veces van a chocar. Entonces, en el caso del pasaporte COVID, a veces se puede temer que sea una herramienta de control, evidentemente, como ya se ha estado aplicando en otros lugares del mundo sin haber pandemia. Y, por supuesto, el ejemplo más claro es el de China, donde pues, había ya muchos sistemas de localización o de vigilancia activos en la sociedad y de alguna manera hemos contado también en otras noticias y otras ocasiones cómo este control tan fuerte sobre la población por parte del gobierno
estaba dándole muchos problemas a los cristianos, ya que, bueno, pues en muchos casos pues incluso se les vigilaba a qué iglesia iban, llegaban incluso a ponerles cámaras a las entradas de las iglesias o incluso en las mismas iglesias para vigilar ya no solo dónde están o con quién te estás reuniendo, sino que se está predicando. Es decir, es un aumento del control, en un sentido, que el Estado pueda tener sobre la circulación y sobre la situación de las personas, que en un sentido pues se pueda utilizar para mal en este sentido o de formas que realmente nos puedan asustar un poco. Yo, por decir factores diferentes, ¿no? Es complicado definirte un posicionamiento, un tema tan delicado, pero por ejemplo sí que a nivel médico hay vacunas obligatorias que todos a nuestros hijos le hemos puesto: difteria, tétanos, tosferina, la polio, etcétera, y todos lo asumimos sin ningún problema. O sea que yo creo que en el sentido, de punto de vista sanitario, hay un principio de que ante una enfermedad potencialmente puede ser muy grave y muy contagiosa, el hecho de vacunarte pues parece lógica. Lo que yo entiendo es que debe ser en lo posible por la vía pedagógica más que por la vía de la imposición, ¿no? Cuento un caso curioso, ¿no? y triste, que por ejemplo en Estados Unidos, que hay libertad para poner o no la vacuna del sarampión, ha habido colectivos, en concreto judíos, que por conceptos religiosos no han querido aplicar la vacuna del sarampión a sus hijos, y ha habido una epidemia terrible de sarampión entre los niños, ¿no? Entonces, y ha habido este mismo debate, es decir, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde acaba? Yo pienso que el tema es lo que tú decías, hasta qué punto el control se puede ejercer. Y en principio, desde un punto de vista puramente sanitario, si es solamente vacunarte o no vacunarte, yo creo que habría que hacer el mayor énfasis para que libremente todo el mundo se vacune, si es posible, ¿no? Sería un poco el ideal. Y enfatizar una vez más que la vacuna, con los posibles efectos secundarios que puede tener, pero es una vacuna eficaz, segura, y lo único que da miedo, como el que tiene miedo a volar, ¿no? Cuando se habla esto de los émbolos de la AstraZeneca o de otras, o de la Janssen, pero por ejemplo los anticonceptivos orales que toman muchas mujeres pues tienen mayor riesgo de producir coágulos que la propia vacuna, y se toman sin ningún miedo en ese aspecto, pues porque se asume que es algo muy remoto que pueda ocurrir, y mucho mayor la ventaja de tomarlo, ¿no? Pero vivimos un mundo conflictivo, entonces es como que todo se pone en el foco y automáticamente se genera alrededor un debate que no tiene nada que ver con lo puramente sanitario. Quizá el problema está en qué se va a hacer una vez se apruebe este tipo de pasaporte, es decir, qué te va a permitir hacer y qué no, a dónde te va a permitir ir o a dónde no te va a permitir ir, cuáles son las limitaciones que se van a ejercer, que van a quedar para las personas que no hayan sido vacunadas. Y luego también la injusticia, en un sentido de que la vacuna ahora mismo no está accesible para todos, es decir, todavía no estamos en un espacio en el que realmente a todas las personas se les haya ofrecido la vacuna o la posibilidad de vacunarse, y por lo tanto también sería un poco injusto, en un sentido, que haya personas que ya tengan un acceso privilegiado, por así decirlo, cuando también, por ejemplo, a la hora de acceder a un espacio cerrado, que podríamos decir, tomando las precauciones adecuadas, es decir, con mascarilla o guardando las distancias, es decir, todo esto todavía previene el hecho de que no sea tan fácil que se contagie, ¿no? Entonces, quizá estas son las cuestiones que pueden generar una discriminación y que también hace que muchas personas pues, se opongan a esta medida. Sí, otro factor añadido, lo has mencionado, pero lo quería recalcar, es que la vacuna no es efectiva al 100%, es decir, que tampoco en la televisión yo he visto a veces decir, ya estoy vacunado, ya puedo hacer vida normal, ¿no? Es efectiva en los estudios preliminares en el 90% de los casos, que esperemos que la realidad se acomode a los estudios previos, con lo cual habrá un 10% con que esté vacunado, pues no se habrá protegido adecuadamente. Entonces, a pesar de estar vacunado, tienes que tomar medidas porque puedes estar en ese 10%, ¿no? Y ya no solo por ti, sino por otros que puedas contagiar. Así que hasta que toda esta ola pase y se convierta en algo residual, estamos en una situación
en la que vamos a tener que seguir tomando medidas de prevención, de distanciamiento social, mascarillas, posiblemente bastante tiempo. Ahí hay un factor que comentas, Pedro, que es el del el tiempo. Es decir, si tenemos un pasaporte COVID que restringe la movilidad y ciertos derechos los pone pues, limitados, la pregunta es hasta cuándo, ¿no? Los daneses, cuando hemos preguntado al secretario general de la Alianza Evangélica ahí, que se llama Thomas Mikkelsen, él decía que no estaban preocupados porque consideraban que era algo temporal hasta verano, que es cuando se pensaba que estaría todo el mundo vacunado. Pero a la vez la Unión Europea está diciendo que el modelo de Dinamarca debe aplicarse también para viajes dentro de la Unión Europea y ya está creando un espacio, una previsión incluso a años vista, ¿no? Entonces la pregunta es, estas restricciones, ¿cuánto tiempo van a estar? Y de nuevo la pregunta inicial que hacías, Dani, ¿cuál es el equilibrio entre seguridad y libertades, ¿no? Las libertades de movimiento y en el caso de las iglesias, la libertad religiosa. Y ahí tenemos el caso de más de 1000 pastores de evangélicos o protestantes, anglicanos, presbiterianos del Reino Unido que han firmado una carta diciendo que ellos, si se aplica el pasaporte COVID para entrar a las iglesias, ellos se van a oponer frontalmente, incluso, o sea, romper, o sea, no cumplir la ley si esto se convierte en ley por el primer ministro Boris Johnson, ¿no? Porque consideran que es una afrenta al Evangelio el decidir quién puede entrar y quién no a escuchar el mensaje del Evangelio, ¿no? Entonces, toda una serie de cuestiones éticas y de encontrar el punto de equilibrio, y ahí está el debate social, ahí está el debate político, lo vemos en España, elecciones en la Comunidad de Madrid, hay partidos que dicen que van a hacer prevalecer la libertad por encima de otras cosas, otros dicen la seguridad por encima del movimiento y las libertades, y es un debate muy fuerte y que los políticos necesitan mucha sabiduría para saber cómo llevarlo adelante. Lo que haría falta es que hubiera un debate científico, decir que la ciencia más se equivoca. De hecho, al principio dijimos, porque fue lo que se aconsejó, que no tuviéramos mascarillas, si recordáis. Ahora se ha visto que sí, después que la clave era el no tocar superficies contagiadas, ahora son los aerosoles, y se van descubriendo cosas según avanzan, ¿no? Pero bueno, que el debate sea científico, por lo menos que vayamos en base a esa ciencia llegando a conclusiones, y después que ese debate científico pase a ser un debate social argumentado, razonado y ajeno a la política, ¿no? Y que todos estos temas de sensibilidades, de libertades, etcétera, se maticen muy bien. O sea, que yo creo que en estos temas se puede matizar. O sea, es como cualquier otra, yo que sé, Internet, la protección de los datos, de la privacidad, pues todo se puede acotar y hay que acotarlo. Lo que no se puede decir es, pues no quiero Internet o hay que imponer Internet a todo el mundo. Entonces, yo creo que estamos en una situación en la que hay que todo esto hacerlo con mucha delicadeza y no huir de avanzar, pero ir avanzando pues con mucho cuidado y entre todos, ¿no? Lo que pasa es que las fuerzas políticas, mencionabas Madrid, yo creo que la gran tragedia es que hemos convertido el debate en pelea, ¿no? O sea, ya no, pelea callejera, además, más que otra cosa. Entonces, no, es muy difícil y esto lo deberían reconducir los políticos para evitar esta situación, porque en una pelea es imposible llegar a conclusiones, ¿no? Sí, en ese ambiente de pelea, como bien decías, Pedro, parece difícil y justamente una situación bastante extrema como la que estamos ahora, a la que no nos hemos enfrentado, pues nos lleva también a veces a esa incertidumbre. A mí quizá lo que más me preocupa es, y por eso hablaba antes del ejemplo de China, todas estas medidas de poner, que unen un poco la tecnología con las posibilidades de tener nuestros datos y que nuestros datos sean rastreados y también en un sentido conocidos por parte de la administración, del Estado. Por una parte, hay que legislar con mucho cuidado en ese sentido. Yo creo que ahí sí que necesitamos también una legislación que proteja mucho quiénes están accediendo a esos datos, cuándo son necesarios esos datos, hasta qué punto son necesarios también, porque realmente no queremos o no me gustaría que estuviéramos en una situación como la de China, que realmente vemos que es un país que tecnológicamente tiene un desarrollo tremendo y usa la tecnología para controlar a la población de una manera muy fuerte.
Por eso creo que tenemos que ser cuidadosos y cuando veamos este tipo de iniciativas siempre tenemos que preguntar, como decía Joel, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Para qué? ¿En qué lugares sí y en cuáles no? Es decir, tiene que venir todo muy bien matizado porque si no, bueno, realmente hoy en día es que es muy posible que haya una gran corporación o un gran Estado que pueda ejercer un control muy exhaustivo de nuestros movimientos, incluso de lo que estamos diciendo, hablando, visitando, ya pensando no, pero quién sabe si dentro de poco llegaremos a eso. Así que, claro, todo esto siempre son posibilidades que se ofrecen y que bajo el prisma de darnos más seguridad nos puede llevar a situaciones que sean peligrosas, sobre todo para aquellos que podamos estar en algún momento en la disidencia por algún motivo. Y por supuesto los cristianos en ese sentido hoy en día hay muchos temas en los que nos situaríamos en la disidencia. No en este especialmente, ¿no? En este de la salud. Y yo creo que eso es lo que a veces hemos hecho mal o que no deberíamos hacer. Es decir, por oponernos a que nos controlen, pues nos oponemos a todo y ya nos oponemos a las vacunas o nos oponemos a los médicos o nos oponemos a la ciencia. Pues no, tenemos que ser capaces de matizar y saber dirigir bien nuestros esfuerzos para estar en una sociedad que sea mejor y que realmente nosotros podamos también contribuir a ello. Bueno, ya hemos hecho más casi preguntas que respuestas, pero bueno, eso indica lo complejo. Quizás sería decir, control, hace falta cierto control, pero hay que explicar muy bien qué tipo de control, qué tipo de garantías hay para que ese control esté supervisado a su vez y hasta qué punto, de qué forma, cuánto tiempo, de qué manera se va a ejercer ese control de la población, ¿no? O sea, y que no se aproveche la situación de pandemia, como ha ocurrido a veces con leyes que se han sacado adelante sin debate social, para que la sociedad realmente se encuentre algo cómoda, por lo menos dentro de ese control que se pueda necesitar ejercer, pero que no vaya más allá de lo indispensable, ¿no? Y lo realmente útil. Pues nada, muchísimas gracias. A mí mismo me ha resultado muy interesante escucharos y las aportaciones y creo que quedan dichas todas las cuestiones que hay que tener en cuenta y que ojalá que no solo en España, sino porque esto es un tema mundial, ¿no? Que también da un poco de miedo, que al final todo el mundo se una para lo mismo, con lo cual ya no solo en tu país, sino allá donde vayas vas a estar bajo ese mismo control, lo cual lo hace más preocupante. Pues muchísimas gracias, Daniel Ofka, Joel Foster, también a todos ustedes que hasta aquí nos han acompañado. Muchas gracias, les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga, Pedro Tarquis.